Lucas 22, 13 al 20. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, hoy estamos celebrando algo sagrado, sublime, la Santa Cena. Y es un memorial. Es un memorial para recordar los padecimientos de Cristo. La sangre que nos recuerda el nuevo pacto que Él hizo por su sangre. Y vamos a verlo desde atrás para tener un completo entendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a Génesis capítulo 3. Versículo 6 y versículo 7. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Conocemos lo que aconteció con Adán y Eva. Ellos dijeron: yo quiero tener mi propia sabiduría, yo quiero tener mis propias reglas, yo tomo del fruto. Y ahí pecaron. En ese momento pecaron. ¿Y qué pasó? Conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se cosieron unas hojas de higuera, ellos unos delantales. Se cubrieron ellos a su forma. Vamos a Génesis 3, 21, más adelante. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre, en sus propias fuerzas, intentó cubrirse delante de Dios. Estaban avergonzados delante de Dios, estaban manchados, habían pecado. Y ellos, en sus fuerzas, cosieron un delantal con hojas. No era suficiente. Y Dios proveyó una mejor solución. Él tomó pieles de animales y los cubrió. Sí, era una mejor figura, era una mejor protección. Desde ahí empieza a mostrar Dios cómo Él iba a suplir nuestras necesidades de la mejor manera, no como nosotros quisiéramos, sino de la manera correcta. Al haber pecado, el pago era la muerte. Cuando toma las pieles de esos animales, tuvo que matarlos. Fue el primer sacrificio para poder cubrir nuestros errores. Tomó la muerte de un animal, la vida de un animal, con la piel. Nos cubrió a nosotros, porque nos ama. Desde ahí empieza Dios a mostrar cómo Él iba a siempre ofrecer un mejor sacrificio para la limpieza de todos nuestros pecados. Vamos a Génesis 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estaba profetizando al Salvador. Cuando se refiere a la simiente, era a la simiente, a Cristo. Dice: esto te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cuando Jesucristo vence en la cruz,
vence al diablo y le lastima el calcañar. Fue en donde Jesús fue crucificado. Desde el libro de Génesis, desde el principio, se está avisando que iba a haber un Salvador, pero que ese Salvador iba a sufrir para llevarnos la victoria. Vamos, hermanos, a Éxodo, capítulo 12. Entonces, Dios mostró que por medio del sacrificio de animales se cubrían nuestros pecados, pero no podían ser limpios, se cubrían nuestros pecados. Fue una salida que Dios dio al hombre para estar limpios delante de Él. Tenía que haber sacrificio animal, tenía que haber pago de vida. ¿Sí? El pago del pecado es la muerte. Entonces tenía que haber una vida de por medio que tenía que ser sacrificada para poder estar limpio delante de Dios. Entonces, conocen la historia. Abraham se le promete descendencia, Isaac, Jacob, después José llega a Egipto, son esclavizados. Dios, por medio de Moisés, libera a su pueblo y les instituye la fiesta de la Pascua. Vamos a leer desde el 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua. Es la Pascua de Jehová. Dios estaba instituyendo una fiesta, una Pascua. ¿Ok? ¿Pero por qué? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso era la tradición de los judíos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Eso, la sangre de ese cordero que se había sacrificado, lo pusieron en los postes y en el dintel. Cuando el ángel de Jehová fue a atacar con mortandad a Egipto y veía que habían puesto la sangre del cordero, pasaba por encima de esa casa. En inglés, Pascua es Passover, pasar por encima de. La Pascua es pasar por encima de. No había mortandad para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, solo por la sangre. ¿Sí? Los que no pusieron, aunque fueran del pueblo de Israel, los que no pusieron la sangre, eran atacados por el ángel de Jehová. No lo reconocían, no reconocían la sangre, primeramente el mandamiento que les estaba dando Dios. Ahora, ahí en el capítulo 12, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?
Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró como señal de gratitud, como le hemos aprendido. Entonces se constituye esta fiesta y más adelante Dios les va mandando más leyes, Dios les va diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cómo tenían que ir vestidos, a qué hora del día, cómo tenían que prepararse, de cuántas veces tenían que lavarse. Fueron aumentadas las leyes. Pero siempre hablaba de lavarse, el sacerdote tenía que lavarse, tenía que siempre haber un perdón genuino del pecado hacia Dios por medio de un sacrificio. Vamos a Levítico, capítulo 16. Todo esto es del Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 16. Vamos a leer del 2 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces, Aarón, que era un sacerdote, no podía entrar nada más cuando fuera al lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio. Cuando entraba al lugar santísimo era para interceder como sacerdote de los pecados del pueblo hacia Dios. Pero como Aarón también era un humano, él también había pecado. Entonces él tenía que sacrificar para sí mismo sus pecados y después poder sacrificar para el pueblo. Él era humano, él tenía que ser libre. No había nadie que no hubiera pecado. Todos estos sacrificios, ¿para qué eran? Para reconciliarnos con Dios, para poder estar en el lugar santísimo, para poder tener perdón. Pero no eran suficientes, no eran suficientes. Y imagínense, si el sacerdote no estaba limpio o puro, él moría cuando entraba al lugar santísimo y lo tenían que sacar con un lazo. Él sabía que no cualquiera podía entrar a sacarlo, tenían que amarrarle un lazo para poder sacarlo. Eso es lo que costaba entrar a la presencia de Dios. Imagínense, esperarse un año y las mujeres nunca se hubieran imaginado poder entrar al lugar santísimo. No era posible. Hasta ese momento no era posible. No se podía experimentar. Al Dios que lo salvaba no lo podían experimentar tal cual en su presencia. Solo un sumo sacerdote podía hacerlo. Entonces, el pueblo empieza a pecar. ¿Y qué hace? Bueno, si yo peco, ofrezco sacrificio, ofrezco holocausto. Yo pequé, voy y le llevo a los levitas para que sacrifiquen y para que me digan lo que tengo que hacer y como que nos digan cuántos Aves Marías tengo que repetir y ya, ¿no? No había un arrepentimiento de corazón. Ellos pecaban y ofrecían becerros gordos y carneros y ofrecían. Entonces era puro sacrificio animal, puro sacrificio de animal. Y eso no fue nunca la intención. La intención era que fueran rectos y que cuando fallaran de vez en cuando pudieran ofrecer sacrificio y estar limpios. Vamos a Isaías
capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 11 al 18. Fíjense lo que está diciendo Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice, estoy hastiado de sus sacrificios. Porque ustedes pecan y pecan y pecan y dicen, nada más ofrezco yo esto y ya. Es abominación a mí. Yo no busco eso. Sus manos están llenas de sangre. Matan animales y matan animales y matan animales. Sus manos están ya llenas de sangre. Y en el 16 es lo que Él quiere. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Él dice, lo que yo quiero que sacrifiques es tu propia carne, tu propio deseo, tu propio yo. No quiero que vengas y me sacrifiques animales. Yo quiero que digas, Señor, si en tu ley está esto, así va a ser, aunque me cueste, pero así va a ser. Él quería un corazón puro antes de llegar y ofrecer sacrificio de animales tras sacrificio de animal tras sacrificio de animal. Dice, ya estoy harto. Me es abominable. Ya. En el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancas como la lana. Cuando nosotros, o cuando ellos realmente estaban arrepentidos por su pecado, realmente ya habían dicho, Dios, me arrepiento, y ofrecían sacrificio, era un sacrificio agradable, porque primeramente su corazón ya se había arrepentido. Era lo que busca. Acuérdense lo que aprendimos la semana pasada. Él ve el corazón, Él no ve la estatura, Él no ve el exterior, Él ve el corazón, ¿no? Vamos al Salmo 50. Salmo 50. Vamos a leer del versículo 5 al 15. Dice, juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por los holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Llegaban y le ofrecían animales, becerros. Dios les dice, oye, no, esos animales ya son míos, yo los conozco, yo los hice. Te voy a pedir que tú me des a mí mis propias criaturas. Te voy a pedir que cuando yo tenga hambre, te voy a pedir a ti de comer. No, espera, yo soy Dios. Yo soy Dios. No puede haber nada que tú me puedas dar a mí para que me satisfaga. No hay absolutamente nada. Pero aquí dice él, en el 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es lo que él pide, hermanos. Él pedía que fuéramos rectos, que diéramos alabanza a su nombre. Él pedía de nosotros justicia, porque nuestros pecados merecían muerte y condenación eterna en el infierno. Cuando uno se arrepiente de corazón, es cuando Él dice, ven, acércate y voy a lavar tus pecados. Si fueran rojos como el carmesí, los haré blancos como la lana. Pero siempre es arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón, no nada más intentar hacer por obras lo que uno piensa que debe hacer. Es que yo soy bueno, yo no hago cosas malas. Nunca se trató de eso. Nunca se trató de lo que tú has hecho o has dejado hacer. De lo que se trata es de lo que Jesucristo hizo por ti. De lo que Jesucristo hizo por ti. De eso se trata, si lo reconoces o no. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Los sacrificios constantes que hacían los sacerdotes no eran suficientes. Se necesitaba un sacrificio perfecto que pudiera satisfacer la justicia de Dios. Jesús era ese sacrificio perfecto. En el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era ese Cordero que tenía que ser inmolado, sacrificado, su sangre tenía que ser derramada para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Jesús era el único que nunca pecó, inocente, Dios mismo que bajó para poder librarnos de nuestros pecados. Él mismo lo tenía que hacer, porque por buscar nuestro reino le escupíamos a Dios en la cara. Y Él dejaba pasar por alto muchas cosas. También de nuestras vidas pasadas. Él dejaba pasar por alto eso. Porque sabía que un día se nos iba a compartir el Evangelio. Y vamos a decir, ¿aceptamos la sangre de Jesucristo o no la aceptamos? La sangre de Jesucristo es el que limpia el pecado. Si nosotros estamos viviendo en este planeta y no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar manchados delante de Dios, que es el juez. Y sin la sangre de Cristo vamos a ir directamente al infierno. No hay otra. El infierno es real. Y ahí van los que no han reconocido al Señor al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahí van los que no lo reconocen. Los que no han reconocido el amor que tuvo el Padre por nosotros dando a su Hijo. Vamos a Filipenses, capítulo 2.
versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por mi pecado, por mis errores, por lo que yo hacía, por mi corazón, por mi mente, por yo ser enemigo de Dios, Jesús mismo bajó a la tierra, siendo Él en forma de Dios. Dios mismo se humilló por mí. Se humilló por mí, que yo no merecía nada. Todavía de que yo era su enemigo, Él se humilló por mí. Y se humilló, se hizo siervo, siendo obediente. Y no cualquier obediente hasta muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz, hermanos. Muerte de cruz. Era una muerte lenta, era una tortura física, mental. Hermanos, era el peor de los castigos que podía existir. Por mis pecados, Él sufrió en la cruz. Por mis pecados Él fue flagelado. Le atravesaron sus manos y sus pies. A nuestro Dios, hermanos. Y quien diga que Dios es injusto por mandar a los que no creen en Él al infierno, está completamente perdido. No conoce a Dios. Dios nos amó hasta la muerte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que tomar, hermanos, con suma reverencia lo que se está diciendo. Nuestro Creador padeció por nosotros. El que nos dio vida murió por nosotros. Todo por nuestra sociedad, por ir en contra de Dios. Él lo pagó. Él era el sacrificio perfecto. Vamos a Hebreos, hermanos. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él ya no quería sacrificios, Él ya no quería animales. Dice: mas me preparaste cuerpo. ¿De quién era el cuerpo que estaba siéndose preparado? De Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya estabas hastiado de ellos, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios.
siendo obediente hasta la muerte. Cuando Él estaba orando, antes de ser entregado, Él sabía lo que iba a venir. Él sudó gotas de sangre. Toda la presión que venía sobre Él, el dolor físico, Él lo sabía lo que venía, pero también toda la carga del pecado que iba a venir sobre Él, toda la opresión del maligno que iba a venir sobre Él, y agregándole la ira de Dios sobre Él, la ira de su propio Padre sobre Él. Él estaba sufriendo ya desde antes. Él estaba sudando gotas de sangre. Y cuando dijo, Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. Pero si no, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, dijo Jesucristo, siendo completamente inocente, siendo santo, siendo el Hijo de Dios, el que sanó, dijo, que se haga tu voluntad. Estos sacrificios no quisiste. Aquí está mi cuerpo. Yo soy recto, nunca he pecado. Aquí está mi cuerpo. Tómalo para ofrecer sacrificio vivo. Tómalo por amor a ellos. Jesucristo sabía que Él era el único que podía satisfacer lo que Dios demandaba. Si Él no lo hacía, Él sabía que cada uno de nosotros íbamos a morir en el infierno eternamente, en el lago de fuego, quemándonos por la eternidad. Él lo sabía. Y su amor fue lo que lo movió a llevar su cuerpo a la cruz, entregándose a sí mismo. Hermanos, vamos a Salmos 22. Salmos 22, versículo 14. El libro de Salmos fue escrito en un largo periodo de tiempo, pero en un promedio fue escrito 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Versículo 14 era parte de lo que Jesucristo estaba sintiendo en ese momento. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Hicieron agujeros en mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está escrito 1000 años aproximadamente antes de Cristo. Dios, desde el principio, desde antes de la creación, como dijo el hermano Alfonso, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Desde antes de la creación, Él sabía lo que iba a venir a su cuerpo, a su sacrificio. Su corazón se derretía. Su corazón se derretía en medio de mis entrañas. Él estaba con una presión inmensa que nunca vamos a conocer, por gracia de Él, los que lo han aceptado como su Señor y Salvador. La muerte tenía que ser dolorosa, hermanos. Ya estaba predestinado. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué nada más murió? Porque Dios hizo un pacto.
Y como los que fuimos al estudio de pactos, un pacto era realmente algo sagrado. No era cualquier cosa que se tomaba a la ligera. Vamos a Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 5 al 12. Aquí está hablando de Jehová. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad en esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos al 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando se hacía pacto, era tomar animales. Cuando yo hacía pacto con alguien, tomábamos animales, los partíamos a la mitad y se ponían enfrente uno del otro. Y cuando yo hacía un pacto contigo, se caminaba en medio de los animales muertos y decía: si yo no cumplo este pacto, que se me haga como tal animal y aún se me añada. Si yo no cumplo, que se me haga como tal animal y aún se me añada. Después viene el pacto de Dios con Abraham por medio de la circuncisión. La circuncisión es también carne partida. Se corta el prepucio. Y todo semen que pasa a través del prepucio está haciendo un pacto, porque está pasando por medio de carne cortada. Por eso todos los judíos se circuncidan, para que pasen por carne cortada. Y en este pacto Dios les dice: voy a hacer pacto con ustedes y ustedes tienen que estar rectos delante de mí. Tu descendencia tiene que ser recta delante de mí. ¿Israel fue recto delante de Dios después? No fue. La descendencia llegaba hasta Jesús. Vamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, ¿lo tienen? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente era Cristo. Cuando estaba oscuro y Abraham ve un horno de fuego, ese era Dios Padre. Y después ve una antorcha de fuego que está pasando entre los animales, ese era Jesús. El Espíritu Santo también es señal de fuego. Dios mismo estaba haciendo un pacto con Abraham. ¿Quién fue quien pasó por el medio de los animales? Jesús. Si la descendencia no es recta delante de ti,
que se me haga como a tal animal y aún se me añada. Ahora entienden, cuando Jesús, descendencia de Abraham, en él fueron cargados todos los pecados. Él era recto, pero cuando son pasados los pecados hacia él, tuvo que pagar. Por eso la muerte de la cruz era extremadamente violenta y sádica, porque era un pacto que él había hecho desde atrás. Y él siempre cumple a su palabra. Si él sabía que al hacer ese pacto iba a sufrir, lo iba a cumplir, y lo cumplió, hermanos. Y por eso estamos aquí. Porque él cumple a su palabra, él cumple a sus pactos. Él no los puede romper. Aún sabiendo lo que iba a sufrir, no lo limitó. Su amor es más grande. Su amor es más grande para con nosotros. Por amor de su nombre lo hizo, porque él no puede romper su palabra. Hermanos, me gustaría que viéramos un video para tener mayor entendimiento de lo que Jesús sufrió por nosotros. Como cuando dijo que así se me haga y aún se me añada, realmente sucedió. Realmente sucedió. Muere, se presenta como sacrificio a Dios, y toda la ira de Dios es descargada sobre él. Por nuestros pecados, él tuvo que cumplir su pacto para hacernos aptos delante de su Padre, de nuestro Padre. Dios nunca va a faltar a su palabra. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay falta de fe, regresen a la cruz y vean lo que Él hizo por nosotros. Si hay falta de fe, volteen a ver el pacto que Él hizo y cómo lo cumplió, hermanos. Poner en cuestión o duda la palabra de Dios es algo abominable. Jesucristo murió por nosotros. Vamos a Isaías 53. Miren, hermanos, toda la Biblia fue escrita para que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nuestros pecados. Isaías 53 fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Fíjense de lo perfecta que es la palabra de Dios. Isaías tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos, que son los primeros 39 libros del Antiguo Testamento, son mayormente juicio. Los 27 restantes son salvación. Los primeros 9 de los 27 son la salvación de Israel de otras naciones. Los últimos 9 son salvación del planeta, nueva tierra y nuevo cielo. Los 9 del medio son salvación personal, y la mitad de esos 9 está el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como la raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en él, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mi Dios dio la vida por mis errores. Murió una muerte de cruz por mí y por cada uno de ustedes. Quien no haya entendido que sin la sangre de Jesucristo y postrando nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, no hay acceso al cielo sino por Él, quien no lo haya entendido, hoy es el momento. Hoy es el momento para recapacitar, mostrar nuestros corazones y que Él y su sangre los limpie por su sacrificio. Si hay alguien que siente que realmente no le ha dado su vida a Jesucristo, porque hay frutos, porque no hay frutos, que venga aquí adelante para recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque Él lo amó, dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Si alguien no lo ha hecho, hoy es el día. Damaris, por favor. Hoy es el día. Cuando somos bautizados en agua, estamos completamente sumergidos en agua. No se queda ninguna de nuestras extremidades afuera. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y recibes a Jesús como tu Señor Salvador, somos bautizados en su cuerpo. Y si uno dice que ha tenido una confesión de fe, pero no ha dejado su pecado, ¿qué dice la palabra? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos sumergidos en su cuerpo, es todo nosotros. Ya no podemos seguir con los pecados que teníamos antes. Si no le han rendido a alguien aquí su vida completamente a Cristo y quiere hacerlo, pasa adelante. No va a haber justificación en el cielo, sino por Cristo. Hoy es el día en que se va a entregar completamente a Cristo. Está avisado. Que no haya rendido completamente su vida a Cristo, está avisado.
Buenos días, hermanos. Creo que estuvo edificante la palabra que dijo uno de los hermanos hace un momento, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primeramente a nosotros. Les quiero compartir, hermanos, que he estado aprendiendo que si nosotros amamos a Dios, de igual forma debemos amar a nuestros hermanos. Porque el mismo Señor nos dice en su palabra. ¿Me acompañan, por favor, a 1 de Juan 3:14, por favor? Veamos, hermanos, y nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí el Señor en su palabra nos está diciendo que si no amamos a nuestros hermanos es como si no conociéramos a Dios, porque Dios es amor. De nada sirve que nosotros declaremos un amor incondicional al Señor si con nuestros hermanos es todo lo contrario. Esto probablemente pueda ser motivo para que el Señor no escuche nuestras oraciones, porque en 1 de Juan 4:20, ¿me acompañan, por favor? El Señor nos dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debemos tratarnos con respeto y actuar con la sabiduría correcta, porque la recompensa de parte de Dios vendrá después. Hagamos las cosas por el Señor y recordemos que todos formamos parte de un mismo cuerpo y debemos dar el ejemplo de que realmente somos hijos de Dios. También es necesario mencionar que al amar a nuestros hermanos tiene mucho que ver con el no juzgarlos o criticarlos por la situación que sea. Esto por lo regular sucede, como bien sabemos, esto pasa mucho en el mundo, en distintas ocasiones, y lo que debemos hacer nosotros en la casa del Señor es evitar hacer estas cosas que se realizan en el mundo también. Veamos un pasaje donde el Señor nos habla acerca de cómo no debemos juzgar a nuestros hermanos. Esto lo podemos checar en Mateo 7, del 1 al 3. ¿Me acompañan, por favor? Y aquí el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Siempre, en todo momento, debemos ver primero por nuestros errores y defectos antes de hacerlo con los demás. Es importante señalar que el único que está autorizado para que seamos juzgados es Dios, porque el Señor dice en su palabra que no hay ni aún uno que sea justo entre nosotros, y por ende no podemos juzgar a los demás. Esto lo podemos ver en Romanos 3:10. Tal vez pueda sonar fácil o no decir que debemos amar a los demás o a nuestros hermanos en este caso, pero para que no se nos dificulte hacer esto es necesario que primero aprendamos a amarnos a nosotros mismos, porque si rechazamos o criticamos a alguien más, lo estamos haciendo hacia nosotros también, debido a que no estamos conformes con lo que nos ha dado el Señor hasta el momento. Esto lo podemos ver en Mateo 22, del 37 al 39. ¿Me acompañan, por favor? Y aquí el Señor nos dice, aquí podemos leer cómo el Señor nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Esto sucede cuando a Jesús le preguntan cuál es el gran mandamiento en la ley, con lo que en este caso Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y esto se puede lograr si estamos dispuestos a cambiar y si tenemos un corazón dispuesto y sincero para que Dios sea quien obre en nuestra vida y podamos cambiar verdaderamente. El Señor no hace diferencia alguna para con sus hijos y ante los ojos del Señor todos somos iguales. Asimismo debemos ser nosotros. Amemos sin diferencia alguna, que el Señor así nos lo ordena. Porque de lo contrario podemos estar en las tinieblas, y esto lo podemos ver en la palabra del Señor en 1 de Juan 2 del 9 al 11. Y leamos, hermanos, aquí nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero quien aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí así que nosotros debemos decidir si queremos estar y permanecer en la luz con el Señor, o por el contrario, quedarnos en las tinieblas y ser guiados por Satanás. Y esa es mi aportación el día de hoy, hermanos.